Muy bien, entonces estamos capítulo 12 de Apocalipsis. Hasta este capítulo hemos visto los juicios de los sellos y los juicios de las trompetas, haciéndonos falta la séptima trompeta, y es ahí a donde vamos a llegar. Pero aquí Juan nos está mostrando la revelación que nuestro Señor le dio con respecto a los acontecimientos tan importantes y trascendentales que van a ocurrir en las semanas número 70 de Daniel. Y vimos que Juan en este capítulo, estando en el cielo, vio una gran señal y vio a una mujer, y dijimos que esa mujer era Israel. Y él describe cómo está la mujer, pero después tiene otra señal y ve a un dragón escarlata, ¿verdad? Y lo que ese dragón trata de hacer, de devorar al hijo de la mujer que está a punto de nacer. Y hablábamos que ese pasaje se refiere a la primera venida de Jesucristo, y que realmente ese acontecimiento se dio cuando Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años queriendo matar a Jesucristo. O sea, ese pasaje está plasmado aquí en este capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces nos quedamos en el versículo número 11. Si estoy equivocado, ustedes me corrigen, pero según yo, nos tocaba el versículo número 11. Permítame, vamos a ver, aquí hay algo. Ahí está. Entonces dice el versículo número 11 del capítulo 12 de Apocalipsis, y empieza con una palabra que a mí me llamó la atención. Dice, y ellos. No dice Juan, y nosotros, ¿verdad? Sino que dice, y ellos. Entonces, tenemos que ver quiénes son ellos, porque Juan dice, no está diciendo, y nosotros, como iglesia. No está mencionando aquí a la iglesia, sino que está mencionando con esta palabra a ellos. Ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Quiere decir que aparte de la iglesia, hay otro grupo que va a vencer a Satanás por medio de la sangre del Cordero. No son los del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento. No somos la iglesia. Entonces vamos a ver quiénes son. Y dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, ¿qué poder tan grande tiene la sangre de Jesucristo que al ser derramada derrotó rotundamente a Satanás? Y este grupo se aferró fuertemente a la sangre de Cristo, y por medio de esa sangre de Jesús venció. Y no solamente venció a Satanás, sino que venció al mundo. Pero también dice que vencieron por medio de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio de ellos. Aquí el apóstol Juan nos está llevando a entender que este grupo de salvos son gente muy especial también, porque no solamente han creído en Jesucristo y se están aferrando a él, sino que están dando un testimonio. Y qué importante es el testimonio. En este caso, el testimonio sobre Jesucristo, sobre la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, sabiendo que los van a matar. Pero dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, es un grupo de veras para aplaudirlo, porque vean qué valientes van a ser estas personas que se están aferrando al Señor, no a una religión, se están aferrando al Señor, se están aferrando fuertemente de la palabra, que están testificando de la palabra, y no les importa morir. Menospreciaron sus vidas, dice, hasta la muerte. Entonces ahora veamos quiénes son ellos. Y no son más ni menos que el remanente de Israel y los gentiles que no se dejaron marcar por la bestia
ni la adoraron. Hermanos, a mí me impresiona el valor de esta gente. Yo me atrevería a decir, tal vez no voy a poner a todos en el ejemplo, pero yo me atrevería a decir que este grupo de que está hablando Juan aquí son más valientes que muchos cristianos del día de hoy. Podemos oír constantemente dentro de las congregaciones gente que está amedrentada, que está asustada, que está bajo pánico por temor a morir por el coronavirus. Los de este tiempo no les importa morir por la predicación de la palabra, no por una muerte de una enfermedad, sino que van a morir por dar testimonio de la palabra. Están menospreciando su vida con el único objetivo de exaltar el nombre de Dios, de proclamar las verdades gloriosas de la palabra de Dios. Y va a ser un grupo que bajo fuertes amenazas se negarán a ser marcados por la bestia y que tampoco van a ceder para adorar a la bestia. Van a ser gentes verdaderamente valientes. Hoy hablaba la hermana Erika del valor, el valor que les hizo falta a la tribu de Manasés. Pero mires este grupo de gentes valientes y que vamos a ver que en el cielo hay una reacción por estas gentes. No pierda de vista este versículo 11, téngalo por ahí porque vamos a llegar a tomarlo de nuevo más adelante, de acuerdo a unas palabras que el apóstol Juan va a dar aquí en este libro. Podríamos nosotros comparar a este grupo de gentes con tres hombres que la Biblia, tres muchachos que la Biblia relata. Sadrach, Mesac y Abednego. Fíjense que esos tres jóvenes también valientes, de los cuales son tipo este grupo de gentes que va a estar en la semana 70, cuando el rey Nabucodonosor los mandó a llamar y llamó a los músicos y llamó a su gente, queriéndolos humillar y amedrentar y hacerlos desistir de su convicción, les amenazó que si en el momento que ellos oyeran la música no se postraban delante de la imagen que él se había construido, que los iba a meter a un horno que iba a ser calentado 7 veces más de lo normal. Y ellos le dicen a Nabucodonosor, cuando él les pregunta que si están de acuerdo, y ellos le dicen, no es necesario que te respondamos. No tenemos necesidad de responder a lo que estás pidiendo. Porque nosotros somos hijos del Dios verdadero y no vamos a adorar tu imagen. Y Dios, si Él quiere, nos puede librar del horno. Ante esas palabras, Nabucodonosor enfureció ciegamente y mandó a meterlos al horno. Y estando en el horno, métame. Dice, estando en el horno, con el fuego ardiendo, ellos le dijeron, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. A eso le llamo yo fe. A eso le llamo yo convicción.
Ese es el carácter de un verdadero cristiano, que no cede ante las situaciones difíciles que nos puedan venir. Esta gente sabía que si moría, iba a la misma presencia de Dios. Los que está detallando aquí Juan en el Apocalipsis están plenamente seguros también de que si los van a matar por no dejarse marcar por la bestia, irán a la presencia de Dios. No van a perder nada, absolutamente nada. Por el contrario, van a ganar mucho. Y se llenaron de coraje y de valor y se metieron al horno. Igual están actuando este grupo que está hablando Juan aquí en este capítulo 12 de Apocalipsis. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y vean lo que sigue, el versículo 12. Por lo cual, dice, alegraos. ¿Quiénes tienen que alegrarse? Los cielos. Alegraos cielos. Alegraos los que moráis en ellos. La pregunta es, ¿por qué se tienen que alegrar los cielos? ¿Y por qué tienen que alegrarse los que moran en ellos? ¿Cuál es la razón para que se alegren? ¿Se había puesto usted a pensar en eso? Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ¿por qué tienen que alegrarse? La respuesta está aquí, en el mismo versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso el Señor, hablando en el cielo, hablándole a Juan, le dice al cielo que se alegre porque hay un grupo de creyentes que no lo han negado, que no han negado su fe, que estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas, pero nunca rechazar y darle las espaldas a Dios. Esa es la razón por lo que los cielos tienen que alegrarse y los que moran en ellos, porque en medio de tremenda persecución y aflicción en que van a estar sometidos los creyentes de la gran tribulación, no les importará morir. Pero dice también, ahí en ese versículo 12, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! O sea, por un lado, está diciendo que se alegren los cielos y los que moran en ellos, pero por otro lado hay un lamento. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! ¿Qué pasará con los moradores de la tierra? ¿A quiénes se está refiriendo aquí? ¿Quiénes son esos moradores de la tierra y del mar? En realidad, después que Satanás sea arrojado a la tierra, solo tendrá 3 años y medio para llevar a cabo sus actividades. Antes de la inauguración del reino, Satanás será confinado al pozo del abismo, donde será encarcelado por 1000 años, es decir, el tiempo que durará el aspecto histórico del reino del Mesías. Curiosamente, mire hermano, es que cuando uno lleva el hilo de la enseñanza del libro de Apocalipsis, encontramos en el capítulo número 9 que Juan nos describe que una estrella cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Y ahora ese personaje a quien le dieron la llave del pozo del abismo, él mismo va a ir a parar al pozo del abismo. El abismo que él abrió, ahí va a ir a parar. Pero no va a ir ahí antes de descargar todo su odio y su furia en contra de la gente que esté aquí en la tierra. Satanás va a engañar a la gente, la va a seguir engañando. Porque ese es el trabajo de él, engañar. Entonces uno puede preguntarse, ¿y en qué forma Satanás va a engañar al mundo? Bueno,
por medio de las falsas religiones que niegan la divinidad de Cristo. Esa es una forma de engañar al mundo. Y él va a tener engañada a la gente de tal manera que se dejarán marcar y sufrirán los embates del mismo Satanás. Además de que van a sufrir los juicios de Dios, o los están sufriendo ya. Va a engañar al mundo induciéndolos al pecado. Va a engañar al mundo negando la necesidad de un Salvador y de la cruz. Va a engañar al mundo promoviendo ideologías anticristianas. Va a engañar al mundo fomentando la práctica del ocultismo. Va a engañar al mundo influyendo para que las personas vivan una vida materialista apartados de Dios. Y va a engañar al mundo poniendo desánimo en los creyentes para que no sirvan al Señor. O sea, queriendo que apostaten de su fe. Pero los verdaderos cristianos, el remanente para ese tiempo, no les importará la muerte y no van a apostatar. Preferirán morir antes que negar al Señor. ¿Por qué decimos que entre las razones que da aquí de engañar está el ocultismo, la idolatría y tantas cosas? Porque el mismo Apocalipsis 9:20 nos dice, y los otros hombres, no estos que dan su vida, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni dejaron de adorar a las imágenes de oro, a las imágenes de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahí está la base. El mismo Juan nos lo está detallando en el capítulo 9, versículo 20. ¿Cuáles van a ser las formas en que Satanás va a engañar a la gente? Y ya las tiene haciendo esas prácticas. Versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, lo primero que tuvo en mente fue perseguir a la mujer, o sea, perseguir a Israel. Aquí el dragón es Satanás. Luego de que él cae en cuenta de que ha sido arrojado a la tierra, va a perseguir a Israel. Y aquí en este versículo dice que había dado a luz, ya había nacido el Hijo de Dios, que había dado a luz al Hijo varón, o sea, a Jesucristo. Y es que Satanás aborrece a Israel. Y aborrece a Israel porque Cristo vino al mundo por medio del pueblo de Israel, por medio de esa nación. Y en un pasaje de la Biblia dice que la salvación viene por medio de los judíos. ¿Se recuerda de ese pasaje? Dice, la salvación viene por medio de los judíos. Haciendo referencia a que en Israel nació un judío llamado Jesucristo. Y él es el Salvador del mundo. Y como Satanás ha sido el príncipe de este mundo y ha querido gobernar a sus anchas, ha encontrado una fuerte resistencia en los cristianos, en el cristianismo. Y él no está contento con el cristianismo y por eso quiso matar a Jesucristo. Pero cuando él se da cuenta de que está en la tierra y empieza a perseguir a Israel, sabiendo que el Hijo de Dios ya ha nacido, en la gran tribulación, Satanás usará a las naciones, usará al falso profeta, usará al anticristo. Y esta será la última ola de antisemitismo que se expandirá sobre toda la tierra y será la más cruel. Pobres los creyentes de ese periodo, hermano. Pobres, porque lo que van a sufrir es indecible. Por eso es que siempre decimos,
que ojalá nosotros ahorita en esta dispensación de gracia, en donde no hemos tenido que pasar por lo que esta gente va a pasar, reconozcamos el valor del sacrificio de Cristo, que le sirvamos fervientemente al Señor, que si es posible demos nuestra vida por el Señor, que proclamemos el evangelio a los 4 puntos cardinales, que seamos fieles a Dios, que nada ni nadie nos distraiga, que el mundo no sea el estorbo para nuestra vida, que dejemos de lado esas cosas que no nos van a servir más que para entrar en apostasía y en enfriamiento. El plan satánico de devorar al Mesías e impedir que efectuase la obra redentora fracasó rotundamente. Satanás es un fracasado. Creyó que había vencido a Jesucristo. Jamás, nunca ha podido vencerlo, ni nunca lo vencerá. Como tampoco podrá vencer a la iglesia, porque el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Habiendo fracasado en su empeño de destruir al Mesías, Satanás arremete contra la mujer, contra Israel, que lo trajo al mundo. Ahí va a descargar toda su furia, todo su odio, todos sus pensamientos homicidas. Dice el versículo 14, que ante esa acción de Satanás, ante esa situación de persecución cruel hacia el pueblo de Israel, a Israel, aquí se le dieron a la mujer, que es Israel, se le dieron las 2 águilas de la gran águila, no del águila, la gran águila. ¿Para qué? Para que volase de delante de la serpiente al desierto. Mire cómo Dios usa el desierto, y hablamos la vez pasada de las situaciones que se dan en el desierto, que no es agradable pasar o estar en el desierto. Pero aquí a Israel se le lleva al desierto, a su lugar, dice, donde es sustentada por 3 años y medio, que es un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, son los últimos 3 años y medio de la semana 70. Israel la va a pasar en el desierto por la persecución terrible que iniciará el dragón. Esas 2 alas de una gran águila que se le da a la mujer no es una mención extraña para el pueblo de Israel. Esto no es nada extraño para Israel, pues nos recuerda la gracia de Dios al librar en el pasado a Israel del dominio de Egipto. Dios le dijo a Israel en el monte Sinaí que los había llevado sobre las alas de un águila y los había traído hacia sí. Y eso lo vemos en Éxodo 19:4, que dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas, sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Israel está acostumbrado que esta figura de la gran águila, que es la presencia, la gloria de Dios, ha intervenido en los momentos más críticos de Israel, y el Señor los ha librado de la misma muerte. Los israelitas habían apenas huido de las garras de los soldados de Faraón y podían dar fe de que Dios los había llevado a salvo a través del Mar Rojo. Otros pasajes hablan de las alas protectoras del águila. Por ejemplo, Isaías 40:31. 40:31, que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, el Señor usa la figura del águila para situaciones difíciles para su pueblo. Ahora uno pregunta, o alguien podría preguntar, ¿quién le dio las alas? ¿Será, dice, un acto sobrenatural de Dios para preservar a la nación de Israel? Mire el gran amor de Dios para su pueblo. En ese periodo, cuando Satanás los está persiguiendo para matarlos, y que ya ha matado a algunos,
Dios va a preservar a su pueblo. Porque Él le juró, a Abraham le hizo juramento que Él guardaría a su pueblo, que Él lo libraría de la muerte. Como un águila que revuelve y cuida de su nido y vuela vigilante sobre sus polluelos, así la Shekinah de Dios, o Shekinah, le dicen otros, recubre las tiendas de Israel y la sombra de la Shekinah se extiende sobre ellos. Y como un águila extiende sus alas sobre sus polluelos, los carga y transporta sobre sus alas. Así Dios los llevó y los transportó y los va a transportar en la gran tribulación y los hizo habitar en los lugares fuertes de la tierra de Israel y los hará habitar en el desierto también en ese periodo. Notemos que a Israel no se le da un águila, sino que solo se le dan las alas de la gran águila. Solo las alas de la gran águila. Esas alas pueden representar la Shekinah de Dios. Miremos esta imagen. Ve usted ahí al fondo una columna de fuego que se interpone entre los egipcios y el pueblo de Israel, previo a pasar el Mar Rojo. Esa es la gloria de Dios. Esa es la protección de Dios. Los soldados egipcios no pudieron traspasar esa columna de fuego. Ya los tenían encerrados. Podían haberlos matado, pero Dios se interpuso por medio de su gloria y los salvó. Esas alas son dadas a Israel para llevarla a un lugar seguro en el desierto. ¿Y cuánto tiempo va a estar Israel ahí en el desierto? Bueno, ni más ni menos que 3 años y medio, porque eso es lo que dice la profecía. Quiere decir que en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, la mayor parte de los judíos estarán en el desierto. Por supuesto que habrán judíos que se dejarán marcar por la bestia. Ellos no irán al desierto, ellos se quedarán en Israel. Los hebreos pudieron marcharse de Egipto porque Dios les había sacado milagrosamente y las alas del águila llegaron a ser un símbolo para ellos. Nuevamente en el tiempo de la gran tribulación, Israel no podrá librarse a sí misma y no obtendrá ayuda, pero Dios los sacará sobre las alas de águila por medio de su gracia. El versículo 15 nos relata, nos narra la reacción de Satanás cuando ve que la intervención de Dios para Israel es llevarse a su pueblo a un lugar seguro. Cuando el pueblo de Israel va a ir por el desierto, dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. O sea, Satanás va en persecución del pueblo de Israel. Y en el desierto, cuando se va movilizando aquel grupo de creyentes, de judíos, Satanás dice que va a lanzar tras de ella agua como un río. Pero recordemos que el libro de Apocalipsis usa muchas figuras. Aquí la serpiente es Satanás, la mujer es Israel. El agua como un río son los ejércitos de las naciones que irán tras de Israel para matarlos. Los ejércitos de las naciones perseguirán a Israel para matar a Israel. Porque dice, para que fuese arrastrada por el río. Con este lenguaje metafórico que está usando Juan, se entiende que Satanás, el enemigo de Dios y de su pueblo, hace un tremendo esfuerzo sobrenatural para intentar exterminar la descendencia de Israel.
sabe que solo le quedan 3 años y medio y tiene que aprovechar su última oportunidad para exterminar al pueblo de Israel. Lo que él no sabe es que Israel cuenta con la protección de Dios. Y miren la forma tan extraordinaria como Dios va a salvar a su pueblo en medio del desierto. Y vamos a ver un pasaje que quizás lo hemos leído y no le hemos prestado atención para dimensionar lo que está diciendo este pasaje. ¿Qué representa el agua lanzada por la serpiente? Ya lo dijimos, es probable que sean ejércitos de las naciones enemigas de Israel. El cántico de Moisés dice en Éxodo 15, versículos 12 y 13. Extendiste tu diestra. Y póngale atención a esta frase. La tierra los tragó. Oiga, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Esa historia se repite. Esa historia se repite en la semana 70. Aunque aquí Moisés está hablando de cuando el faraón egipcio quiso destruir al pueblo de Dios, pero la tierra los tragó literalmente y el pueblo fue librado. Y ahí tenemos una imagen, como la tierra tragó al ejército egipcio. Mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, siendo guiado por su gran líder Moisés, Dios sepultó al ejército egipcio bajo las olas del Mar Rojo. Los tragó, literalmente los tragó. Luego después, Israel tuvo otra experiencia, siempre al mando de Moisés, donde la tierra tragó a las personas. Números 16, 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Números 16, 29. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. 16:30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. 16:31. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y el 16:32 dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. 16:33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Por lo menos tenemos dos situaciones, dos casos donde Dios mostró su gran poder tragando a los enemigos de Israel por medio de la tierra. Pero ¿qué tiene que ver eso con Apocalipsis que estamos viendo? Aquí la serpiente va persiguiendo a Israel en el desierto, envía los ejércitos para matar al pueblo de Israel. Sin embargo, dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer. Y mire, se los puse en rojo subrayado y en celeste. La tierra abrió su boca. ¿Qué va a pasar entonces con ese ejército que va a perseguir a Israel en el desierto? Si yo entiendo la Biblia, si yo comprendo el significado de las palabras, Juan está diciendo aquí que la tierra se va a abrir y va a tragar a esos ejércitos. El Señor volverá a actuar como lo hizo con Coré, con Abirán y Adorán.
aquellos que se rebelaron en contra de Moisés. Solo que aquí va a ser en mayor número los que la tierra va a tragar. Aquí van a ser muchas personas. Pues la tierra abrió su boca, dice, y tragó. ¿Qué tragó? El río. No es agua la que lanzó la serpiente. La tierra tragó el río. Los ejércitos que van a ir detrás de Israel van a ser tragados por la tierra. El río que el dragón había echado de su boca. La protección divina no le falta a la mujer, o sea, Israel. Satanás intenta obstruir el plan de Dios. Satanás quiere interrumpir el cumplimiento del pacto abrahámico. Jamás de los jamases. Nunca jamás Satanás podrá obstruir los planes de Dios. Si Satanás lograra destruir a Israel, este pacto no podría cumplirse, lo cual es imposible, imposible. Hará el intento Satanás, pero no podrá. El dragón nunca será un contrincante para hacerle frente ni a Dios ni a los poderes que Dios da. Y yo no sé, con tanta mala experiencia que ha tenido Satanás, no aprende la lección. Va a intentar en esos últimos 3 años y medio de hacer que falle el pacto de Dios, que no se cumpla. Querrá destruir al pueblo de Israel una vez más, pero va a ser el último intento que va a hacer, porque después de esto Satanás va al pozo del abismo. Recordemos que el faraón egipcio quiso destruir al pueblo de Dios, pero la tierra los tragó y el pueblo fue librado. Mire lo que dice el profeta Ezequiel. Y en este pasaje Ezequiel está profetizando cabalmente para el periodo de la semana 70. Dice, el profeta Ezequiel describe el cuadro de los últimos días en que el rey del norte marcha sobre Israel. Entonces la pregunta es, ¿cómo será detenido el rey del norte? Satanás usará todo tipo de estrategia para destruirlos, refiriéndose a lo mismo que nos está diciendo Juan. Pero aquí está Dios, y él le destruirá con las fuerzas naturales cuando ese rey invada la tierra que Dios les había dado. Y entonces dice Ezequiel 38:22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Contra quién? Contra el rey del norte. Una de las naciones que se pondrán al servicio de Satanás para perseguir a Israel en el desierto. Y mire lo que les va a pasar. Si esta gente, si tan siquiera tuviera un dedo de frente y leyera las profecías, se daría cuenta que solitos se van a ir a meter a la boca del lobo. Solos se van a ir al despeñadero, al precipicio, porque la Biblia lo está anticipando, está diciendo lo que va a ocurrir. Sin embargo, nadie ni nada los va a poder detener, pero Dios va a cumplir su promesa. Versículo 17 de Apocalipsis 12. Entonces, cuando el dragón se dé cuenta que Dios abrió la tierra y se tragó a los ejércitos, entonces el dragón se llenó de ira. Obviamente, le destruyó la fuerza militar que tenía para destruir a Israel, que no los va a poder destruir. Se llenó de ira contra la mujer, contra Israel. Pero si la va siguiendo por la misma ira. Pero ¿qué hace? Cambia de estrategia. Y se fue a hacer guerra contra el resto. Está en celeste, el rojo y subrayado. Resto. Es remanente. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿De quién? De la mujer. ¿Qué mujer? Israel.
aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes podrían ser estos? ¿Quién es el resto de la descendencia? Es probable que sean los 144,000 israelitas que durante la gran tribulación, en esos 3 años y medio, estos 144,000 estarán esparcidos sobre la faz de la tierra, anunciando las buenas nuevas del reino y llamando a hombres y mujeres a poner su fe en el Mesías. Se va a volcar contra los predicadores, empezando por los 144,000. Todo antisemitismo es inspirado por Satanás. Satanás finalmente culminará su odio a realizar un supremo esfuerzo para destruir a esta nación. Algo que ha tratado de hacer a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde la esclavitud bajo el faraón egipcio, al patíbulo de Amán en tiempos de la reina Esther, al edicto cruel de Herodes al matar a todos los recién nacidos en Belén, a través de la infamia del holocausto llevado a cabo por Hitler, al poder, hasta los tiempos de la gran tribulación, donde Satanás encabezará el ataque definitivo contra ese pueblo a causa de este hijo varón Jesucristo. Entonces veamos algunos aspectos de estos 144,000, que es el remanente hacia donde ahora Satanás enfoca sus baterías para destruirlos. Y dice Apocalipsis 14:4, estos, o sea, los 144,000, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Hablaron la verdad, hablaron del Evangelio, hablaron del plan de salvación de Dios. No engañaron a la gente, no los indujeron a falsas doctrinas, a falsas iglesias. Hablaron la verdad, no fueron halladas en sus bocas mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, el capítulo 12 nos está abriendo la cortina del escenario de los acontecimientos que ya van a estar ocurriendo en ese momento, pero que todavía no ha llegado el momento del juicio de las copas de la ira de Dios. Porque hasta en el capítulo 16 vamos a ver cómo la ira de Dios se va a derramar. Los peores juicios de Dios van a estar relatados en el capítulo 16. Y aquí Juan nos está describiendo los acontecimientos que se van a dar previo a ese tiempo. Porque Israel va a salir al principio de los últimos 3 años y medio hacia el desierto. Ya habrán pasado los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas. Ya estarán predicando también los 2 testigos. Ya Satanás ha marcado a mucha gente. Ya la bestia se habrá posicionado en el templo proclamándose como Dios. Ya habrá obligado a muchas gentes a adorarlo. La bestia y el falso profeta estarán en su apogeo, haciendo todo lo que Satanás le dicte, pero les espera lo peor a ellos. Aunque Israel va a sufrir, no van a sufrir como van a sufrir estas gentes.
Para recordar de nuevo, vamos a ver algunos de estos protagonistas de este capítulo. Y dijimos que la primera señal, que fue una gran señal, se dio cuando Juan vio a la mujer, que es Israel, que la vio vestida del sol, con la luna a sus pies, con una corona de 12 estrellas en su cabeza. Y ya dijimos que representaba todo eso. Esa fue la primera gran señal que se dio en ese momento. Luego Juan vio otra señal, la segunda señal. Vio al dragón escarlata. Y ese dragón escarlata lo vamos a volver a ver en el capítulo 17, cuando otra mujer estará montada sobre el dragón escarlata. Eso lo vamos a ver en el capítulo 17. Esa otra mujer tampoco va a ser una mujer literal. Va a ser un sistema político religioso representado por una nación que si va a ir montada sobre el dragón quiere decir que va a manipular al dragón, curiosamente. El mismo dragón de 7 cabezas y de 10 cuernos. Ella llevará un cáliz de oro en su mano y llevará un nombre escrito en su frente que la va a identificar de quién se trata. Cuando uno lee ese pasaje, ese texto, uno se queda sin entender quién va a ser esa mujer. Pero como la Biblia responde a la Biblia, en ese mismo capítulo vamos a encontrar que el Señor revela por medio de Juan quién va a ser esa mujer, la gran ramera, la madre de todas las rameras, que va a ir cabalgando sobre el dragón, este mismo dragón. Y vamos a ver cuál va a ser la razón por la cual ella va a ir cabalgando sobre el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, 7 imperios y 10 naciones. Mire qué interesante el punto, porque ahí abarca aspectos de política mundial. Pero eso vamos a verlo hasta que lleguemos a ese capítulo. Pero siempre van a seguir siendo estos mismos protagonistas. Obviamente, no faltaría, no va a faltar el mejor de los protagonistas, el hijo varón, o sea, el Mesías, que se va a describir también a lo largo y al resto del libro de Apocalipsis. Porque cuando terminemos el libro de Apocalipsis, vamos a ver cómo este hijo varón vendrá rasgando los cielos montado en un caballo blanco, con su vestidura ensangrentada, con un nombre sobre su muslo que va a decir Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que peleará por Israel la última de las, o tal vez la penúltima de las batallas. Y que va a matar millones de personas para que finalmente él tome posesión en el templo del trono y se siente para ser adorado por todo el mundo. Ese es el protagonista más importante. Nunca faltará el protagonismo de Miguel y sus ángeles. Porque recordemos que se ha iniciado una batalla de las más recias, una batalla espiritual en los cielos, en donde el inicio de esa batalla
El resultado fue haber sacado a Satanás del cielo y haberlo despojado y haberlo lanzado a la tierra. O sea, Miguel y sus ángeles estarán siendo comisionados para apoyar, para ayudar a la mujer. Y vamos a tener también al resto de la descendencia de que habla este capítulo 12, los 144,000 israelitas, que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Hermanos, hasta aquí llegamos con el capítulo número 12. Hay dos alternativas. Podemos iniciar el capítulo número 13, o bien podemos dar tiempo, nos falta media hora para las 12. ¿Sí? Media hora para las 12. Dar tiempo para preguntas, para comentarios, para opiniones, porque ya entramos, ya estamos adentro de muchas figuras que son narradas por Juan en cuanto a los eventos que vienen. Entonces, pongo a su disposición que ustedes me digan, ¿quieren que empecemos el capítulo 13 o tomamos tiempo para preguntas y respuestas y agarramos el capítulo 13 hasta el siguiente domingo? Abren su micrófono y por favor, me hacen ver su opinión.